Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la hora Camacho. Estamos en época veraniega y bueno, pues la frecuencia de los vídeos se ralentiza, pero intentaremos darle de nuevo velocidad de crucero con estos pasajes cadistas y con alguna que otra, bueno, pues pinceladita de actualidad y sobre todo el trofeo Carranza. Saben que soy trofeísta confeso, ya lo saben, y de hecho el primer post de la hora Camacho el año pasado fue con motivo del trofeo Carranza, así que algo haré, ¿no? Con el trofeo de los trofeos. Pero seguimos con los pasajes cadistas, también a lo mejor pues algo de actualidad, sobre todo por el tema de los fichajes, del calendario que también ha salido. Pero bueno, vamos hoy con un pasaje cadista que, como han visto en el título, cuando el presidente del Cádiz entonces, Manuel de Irigoyen, se cayó en el foso. Ya saben, porque el primer pasaje cadista que trajimos aquí a la hora Camacho fue cuando un futbolista del Cádiz, celebrando un gol, Quique Cárcel, se caía al foso de Fondo Norte celebrando el gol con la grada. Intentó agarrarse a esa red fina para evitar que los balones se fuesen a la grada y la red, pues, evidentemente, por los fines, lo deteriorada que también estaba, pues no aguantó el peso y se cayó Quique Cárcel al foso sin males mayores, eso sí es verdad. Pero vamos con un pasaje de que muchos años antes el presidente del Cádiz caía en el foso. El estadio actual, el nuevo Mirandilla, no tiene nada que ver con el viejo Carranza que se inauguró en 1955. Pero es verdad que a lo largo de los años el estadio ha ido sufriendo diferentes modificaciones, mejoras, cambios que pues hacía que no fuese igual. En ocasiones, pues cambios significativos y grandes y notorios, como por ejemplo en 1985 cuando se colocó la visera y el fondo norte pues se construyó, se tiró el fondo norte viejo y se construyó el circular de herradura y se construyó ese fondo norte más grande, y fondo sur siguió permanentemente igual hasta ya su ejecución total. Pues obras importantes como ese 1985, 30 años después de su inauguración, con la visera en tribuna y con el fondo norte, como digo, y otros, bueno, pues cambios a lo mejor no poco importantes, porque lo eran, pero sí a lo mejor pues, menos significativo en cuanto a fisonomía. Por ejemplo, se inaugura en 1955, pero en el 57, 2 años después, es cuando se instala la iluminación artificial, las torres con electricidad, ¿no?, para poder disputar partidos de noche, que en su momento se decían que eran similar a la iluminación que tenía el estadio de Wembley. Vale, ahí queda eso. Bueno, pues había modificaciones, como digo, no cada año, pero sí en el 55 se inaugura, en el 57 se colocan los focos, en fin, y más modificaciones que ha ido sufriendo, ¿no? Pero en ese 1981 se sustituyen las vallas metálicas para evitar la invasión de campo, que salten los aficionados, se sustituyen por un foso en la grada de tribuna y en la grada de preferencia. En los fondos se mantiene la valla metálica. Bueno, pues en 1981, como digo, se construye ese foso, unos fosos en tribuna y en preferencia, con 2,20 metros de profundidad y 2 metros de ancho. Decía la prensa en el momento, y leo textualmente, que los balones serían recogidos, digo que así aparecía en Diario de Cádiz, cual si de mariposas se tratase, por medio de un artilugio con red. Pescar balones, seguía diciendo la noticia, será otra de las novedades para la próxima temporada. Y es verdad, bueno, pues los recos de pelota, eso se mantuvo pues hasta hasta la época más actual, ¿no? Los recos de pelota con una enorme red, pues pescaban los balones que pues caían al foso, porque la red que había pues también tenía más boquetes que otra cosa, y cuando caía un balón pues terminaba en el foso. El foso, bueno, pues la verdad es que el balón salía no muy limpio, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entre el agua estancada de la lluvia, el verdín, pues se pescaba con esos reempujos o con esa red de cazamariposa, esos balones, y había que darlo limpiadito después para seguir usando. Bueno, pues Quique Cárcel no fue el primero que estrenó el foso cayéndose. Manuel de Irigoyen
a la sazón presidente del Cádiz en ese 1981, diariamente pasaba en el estadio visitando las obras, revisando las obras, haciendo un seguimiento de esas obras. Entre 5 o 6 horas pasaba en el estadio. Y en uno de esos momentos que estaba inspeccionando las obras, se apoyó en unas maderas y estas maderas cedieron, pues dando como resultado que Manuel de Irigoyen caía al foso. En resumen, sufrió fisura en 2 de sus costillas, teniendo que ser atendido en la Clínica de la Salud. Y decía también el Diario de Cádiz de 1981, aunque el presidente continúa vendado, su mejoría es notable. Así que ya lo saben, pues el presidente del Cádiz entonces, Manuel de Irigoyen, en 1981 fue el primero que estrenaba el caerse en el foso, mucho antes que Quique Cárcel, que lo hizo ya en los años 90, cuando el Cádiz estaba en Segunda División B. Quique Cárcel, celebrando un gol, cayó en el foso de Fondo Norte, y el presidente entonces, Manuel de Irigoyen, caía inspeccionando las obras por unas maderas que cedieron, y allá que iba el presidente fisurándose 2 costillas. Pues ese era el pasaje cadista de hoy. Afortunadamente no pasó a mayores. Curioso donde los haya también, porque el presidente caía y se fisuraba 2 costillas. Les espero aquí en La Hora Camacho, en próximos pasajes cadistas, algo de actualidad y sobre todo algo del Trofeo Carranza, cuando se sepa el rival, cuando se sepa fecha, cuando se sepa algo. Les espero aquí en La Hora Camacho. Un besito.